Buenas tardes, tengan todos. Gracias por nuevamente estar con nosotros. El día de hoy vamos a tener un programa con un invitado. Vamos a cambiar un poquito, ¿cómo se llama? De giro, ¿sí? A todo esto. Vamos a entrar a algo sustentable. Vamos a entrar a ver cosas creativas. No por eso quiere decir que todos aquellos que son emprendedores no son creativos, ¿verdad? Vamos a tener el día de hoy a un emprendedor que conjuga dos cosas. Uno de ellos, un arte, ¿sí? Y otro que viene siendo la jardinería. Quiero presentarles al licenciado Eduardo Pérez, ¿no? Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ricardo? Fíjate, no sé que eras Pérez. Ahora sí que van a decir que puro familiar tengo o invito, ¿sí? Pues ya ves, hasta los ratones son Pérez, dicen. Ándale, ¿no? Es el más común. O sea, México es todo Pérez, ¿no? donde sea ahí. ¿Cómo te va, Eduardo? Muy bien aquí, sobreviviendo a la pandemia, pero con la actitud. Eso es todo, ¿verdad? Gracias por aceptarnos esta invitación con la finalidad de que nos comparta sus experiencias en este mundo del emprendimiento. Y pues bueno, me gustaría, antes que nada, saber qué es jardinería artística y de dónde surge esta idea como tal. Claro. Sí, mira, jardinería artística nació desde hace 35 años. La fundó mi abuelo junto con sus hijos. De ahí nació la idea de empezar a crear espacios, independientemente que sean verdes, espacios con arte. En sí, jardinería artística, ustedes como están viendo el logo, el venadito verde, los inicios de jardinería artística fueron las esculturas en planta natural. Ellos empezaron a crear lo que es el arte topiario, que se trata de hacer formas en las plantas con el propio recorte. No se trata ni de ataduras ni de amarres hacia la planta. Todo eso es un proceso que lleva tiempo y así fue como nació jardinería artística. Yo el día de hoy ya soy la tercera generación que está continuando con el negocio, por ende ya tenemos más variedad de servicios, hacemos lo que es el mantenimiento general de un jardín, nosotros lo transformamos. Si tú me das un jardín con tu pasto nada más verde, nosotros vemos cómo podemos hacer que ese pasto se vea muchísimo mejor implementando detalles. Ese es el secreto de jardinería artística, ver las oportunidades en el detalle. Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor no te tocó estar, puesto que es la tercera generación, que viene siendo cuánto habrá sido, ¿sí?, el recurso que se inició para jardinerías artísticas, ¿sí? O mejor te voy a poner otra pregunta, ¿sí? Sí. ¿Cuánto yo necesito, ¿sí?, para poder tener un jardín artístico, ¿sí? ¿O a qué se le puede llamar un jardín artístico? Un jardín artístico debe de ser necesariamente 50 metros cuadrados, 20, mis 3 macetas que tengo, o sea, ¿qué? Sí. La gran ventaja que tu jardín artístico nosotros lo podemos hacer desde 1 metro cuadrado o desde la maceta de tu departamento. El arte nosotros lo transformamos, si fuera en una sola maceta, yo puedo hacer una figura en esa planta, te puedo hacer un Mickey Mouse, un Box Bunny, alguna figura que tú creas o que tú quieras. Incluso nos ha llegado casos especiales a personas que le gustan los danzantes que vemos, por ejemplo, en el centro. Hemos hecho esculturas de danzantes, delfines, águilas. Ese puede ser tu pequeño espacio de relajación. Y ese es tu mini paisaje. Y si ya hablamos de un jardín, en 1 metro cuadrado podemos hacer desde una pequeña cascadita a un jardín tipo japonés o minimalista. Créeme que las posibilidades son infinitas cuando te nace el gusto por la naturaleza. ¿Cuál es al día de hoy el trabajo o
el servicio especializado. O sea, al día de hoy que tú digas, este es mi top, El top. lo que tengo ahorita Sí. para ofrecer. ¿Cuál es? El top de hoy de jardinería artística son las cascadas en piedra natural. Es un trabajo artesanal que literalmente se pone piedra por piedra para crear un paisaje de agua y conjugarlo con plantas y con iluminación para que de esta manera, cuando ves tú tu cascada, no se ve de la manera que tal vez se fue hechiza o artificial. Es como si tú hubieras comprado tu casa y esa cascada desde un principio estuvo ahí de forma natural. Ese es el top de jardinería artística. ¿Este producto ya lo traían desde hace 30 años o No, no, fue parte de la innovación durante todo este tiempo. En sí las cascadas llevan más o menos 20 años en realizarse la primera cascada que se hizo y como todo emprendedor, en ese caso fue mi papá él fue la primera cascada que hizo, pues fue a prueba y error, o sea, sinceramente fue así, pero afortunadamente desde esa primera cascada que hicieron, porque aquí hay un detalle muy importante, el agua. Si no cuidas el factor del agua, puede ser un problema en tu casa, porque puede haber filtraciones de humedad. Pero créeme que fue tanta la dedicación que se tuvo desde la primera cascada que hasta el momento no hemos tenido ni una sola fuga en ninguna cascada. O sea, ¿cuánto? A ver, dentro de estos 20 años vamos a enfocarnos un poquito en las cascadas y todo eso. ¿Te acuerdas de algún error que se haya cometido ahora sí que en este proyecto de las cascadas que ya te tocó estar más presente, o sea, estar ahí? O sea, algún error que tú digas, me acuerdo el día que inundamos y terminamos haciendo una alberca en lugar de una fuente, ¿no? Sí. Fíjate que mi experiencia en este caso de error, para mí fue en un sistema de riego, porque fue otro servicio más que implementamos. Yo fui el que hice en este caso la implementación del sistema de riego, pero no teníamos la experiencia ni la más remota idea de cómo hacerlo. Simplemente nos preguntaban, ¿puedes hacer esto? Y es donde debes de aprovechar las oportunidades. Dijimos, sí, lo hacemos. O sea, eran de esos de que, oye, ustedes, mientras tuviera que ver con agua, tierra, plantas, decías, eso yo lo hago. Sí, o sea, veo tierrita y plantas y vamos, hay que echarle agüita. Entonces, eso es lo que hicimos. En el primer sistema de riego que hicimos nos tardamos casi un mes en hacerlo, cuando ahorita lo hacemos en máximo 3 días en implementar un sistema de riego. Pero no podíamos, es más, ni siquiera salía el agua de los aspersores, con eso te digo todo, no podíamos ni encender la bomba de manera automática. ¿Y qué hicieron o qué? O sea, Sí pedimos una asesoría de un técnico de la parte de nuestros proveedores. Llegó, realmente hizo de nuevo el sistema y ya lo echó a andar y ya de ahí fue como aprendimos. y nunca agarraron y pensaron así de decir, chin, creo que mejor vamos a dedicarnos a lo que sabemos, ¿no? A la jardinería, o sea, no vamos a entrar a esta área, o sea, no pensaron eso en ese momento cuando se cometió el error. No, en esa parte la filosofía de nosotros, desde mi abuelo, o sea, mi abuelo, mi papá y en este caso conmigo, mi hermano que también está ya con nosotros, es siempre buscar la manera de que las cosas funcionen. Sabemos que va a haber errores y los errores han habido muchísimos. Este es un solo error tal vez que ahorita te platico, pero siempre vemos la manera de satisfacer las necesidades del cliente y que el trabajo quede bien y garantizado, eso sí. Y en ocasiones se ha cometido algún error que dejó de ser error, o sea, sabiendo que era un error, pero como dicen, ¿no? Hay ocasiones que los errores se convierten en mejoras. Sí. Sí, sí han tenido esa experiencia. A ver. Sí, por supuesto, sí. Desde el simple hecho de un mantenimiento de un jardín, cuando no utilizas la herramienta adecuada, cuando eres inexperto en usarla o desconoces el tipo de jardín, tú puedes sembrar una planta que es de sombra en un lugar que le da sol todo el día. Entonces son ese tipo de errores
que créeme que, o sea, los vas aprendiendo porque dices, esta planta no se dio, entonces, ¿cuál es la razón del por qué no se dio? No, Entonces, pero por ejemplo, nunca les ha pasado de que dices, chin, lo que dices, esta planta es de sombra, ¿no? Pero la puse en un lugar donde le da todo el día el sol. Ah, ujú, pero ¿qué crees? Era tanta la humedad que existía, ¿no? Que la planta sufrió un cambio, ¿no? Y que el cliente dijo, oye, qué hermosa planta, ¿no? Cuando ustedes ni siquiera sabían lo que podía pasar. claro. Algo de ese tipo, o por ejemplo, el hecho de decir, voy a hacer una fuente, ¿no? Les falló el tamaño y ya cuando terminan dicen, chin, ¿qué crees? Que nos faltan no sé, piedras o algo y el dueño llega y, oye, qué hermoso, o sea, algo así les ha pasado o... Pues sí nos ha pasado en la cuestión de las cascadas que a veces llega a salir el agua donde no debería de salir. Y el cliente piensa que es algo bonito, que es parte de la cascada, pero no, es parte de una corrección que hay que hacer. ¿Le dicen al cliente o ya mejor ya es algo adicional como creativo de ustedes? No, sí se les dice, porque si esa salida está en un lugar incorrecto, puede ser un gran problema porque ahí va a haber una filtración. Pero nos ha tocado, así como comentas, una ocasión que un cliente, estábamos haciendo la prueba de la cascada y vio que estaba saliendo un chorrito de agua. Y dijo, ah, pues qué bonito se ve bonito el salto del agua. Y le dijimos, no, es un error que debemos de corregir porque esta agua va a estar ocasionando un problema. Que dijo, no, así déjenlo, a mí me gusta así. Sí, le había gustado mucho, pero no, no era la idea. Eh, han intentado salirse de lo tradicional, de lo que viene siendo la jardinería para dedicarse a alguna otra actividad dentro pues de jardinería artística? Sí, sí lo hemos hecho, más que nada en el tema de lo que es los acabados, por así decirlo, en la construcción. Muchas veces, como nos ven colocando lo que son las piedras de la cascada, nos llaman o quieren que dentro de su casa o alguna pared la decoremos con esa misma piedra. A lo mejor eso es un poquito más en el rama de la construcción. Digo, cuando son ese tipo de cosas, pues no la piden y lo hacemos. Por ejemplo, en la fotografía que ahorita se está mostrando, es un sendero donde se utilizan, en este caso, otro tipo de materiales que no son tan recurrentes en la jardinería, pero aún así lo hacemos. O sea, estamos hablando de que ustedes me pueden hacer un jardín en la azotea. Exactamente, también los. Exacto. Ahora sí que se tiene que hacer toda una preparación o es así algo muy fácil, muy sencillo. ¿Cuál es lo complicado? Sí, a lo mejor ya me estoy metiendo en tips, pero así Sí. a grandes rasgos. O sea, ¿cuál es la diferencia del jardinero tradicional a jardinería artística? Claro, sí. La principal diferencia es la innovación que nosotros tenemos en cada jardín. Cada jardín es único. Nosotros no repetimos ningún diseño con ninguno de nuestros clientes. Tenemos la seguridad que el jardín que te estoy haciendo en tu casa no lo va a tener nadie en el mundo, porque yo voy a ocupar las plantas especiales para tu espacio, los materiales especiales para tu espacio. Como comentaba, si es en una azotea, hay muchísimos factores que hay que considerar para que un trabajo quede, que perdure, esa es la palabra, que perdure muchísimo tiempo. Porque tú puedes tener tu jardín bonito el día de hoy, porque hoy lo terminé, pero el día de mañana tienes una lluvia muy fuerte, entonces empieza a haber humedad y me dices, no, es que no hizo bien su trabajo. Entonces, eso no es ser profesional, ¿sí? Entonces, nosotros, por la experiencia que tenemos, evaluamos todo eso con una visita previa y a base a eso nosotros hacemos la evaluación para ver qué tipo de jardín es el adecuado para ti. ¿Alguna vez han tenido que negarle a algún cliente el servicio porque las condiciones no son las adecuadas? O sea, que le digan, oye, es que
la verdad, o sea, no te lo puedo hacer, te estaría haciendo algo que va a generar muchos problemas. ¿Alguna vez han tenido que negarlo? Sí, sí, sí nos ha tocado en algunas ocasiones, más que nada en el tema de cascadas en azoteas, porque una cascada como es con piedra natural y se utiliza todo lo que es el concreto, es algo muy pesado en un área muy pequeña de la losa en este caso. Entonces, realmente hay veces que los clientes quieren una cascada en su azotea, pero ahí sí nosotros decimos no, porque esto es muy pesado y tu construcción no lo va a resistir. Y se han molestado con ustedes, les han dicho, oye, te voy a pagar, o sea, ¿ha habido molestias? Pues cuando le decimos que corre el riesgo de que su losa se caiga, créeme que nos han enojado, nos han agradecido por ser honestos, porque esa es la parte también de cuando ofreces un servicio, debes de ser honesto en tus alcances. No por a lo mejor yo ganar algo por esa cascada, le voy a perjudicar algo de su casa, porque estamos hablando de su casa realmente. O sea, ¿sabes el gran problema que puede haber si la cascada se cae junto con toda la losa? Entonces, créeme que no, nos han agradecido. Como apenas, ¿no? Las imágenes del sismo, ¿no? De las albercas que andaban tirando agua, ¿no? De Sí, azoteas, ¿no? sí, exactamente. Sí, sí. Eh, Te voy a hacer una pregunta relacionada al ámbito fiscal, Ujú. eh, y pues viene siendo si se han acercado a ustedes a buscar un asesoramiento cuando van a hacer un nuevo proyecto, cuando hay modificaciones legales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Tienen alguna persona de cabecera, dirían por ahí? Sí. Sí, en esa parte lo que uno aprende como emprendedor que no puede ser todólogo. Debes de conocer, o sea, muchos aspectos en cuestiones legales, contables, es lo que vas aprendiendo, pero ahorita se lo dejamos a los expertos. Tenemos la persona que nos lleva por completo toda la parte fiscal. Tenemos incluso un consultor de negocios que nos lleva todo lo que es la estructura de la empresa, como vamos avanzando nuestras metas. Entonces, realmente sí, siempre hay que acercarse a los expertos. Y ahora, cuando escuchas punto de equilibrio, ¿qué se te viene a la mente? Un dolor de cabeza. Fíjate, eres la primera persona que responde eso. ¿Por qué un dolor de cabeza? O sea, Realmente en el rol que llevamos, en esa parte es algo a lo mejor ajeno a mí y realmente la parte comercial es lo mío. Tú vende y haz tu trabajo, o sea, pero sí llega en el punto, en el punto de los resultados. Entonces, el punto de equilibrio es súper importante para todo emprendedor, para toda empresa, para saber que realmente es negocio. ¿alguna vez han estado o han hecho algún proyecto que ya cuando lo van a terminar dicen, ¿qué crees? Tuvimos una variación en los insumos y pues ni modo, No ¿no? salió, no salió, sí. ¿Cómo dices? No salió, o sea, sí, saliste, o sea, realmente, no, pues tuve que ponerlo de más porque no. Sí, al principio con los proyectos que cotizábamos de muros verdes, cuando recién empezamos a hacer muros verdes, sí teníamos esa situación de, había mucha variación en el precio de los materiales, del geotextil, de las mangueras para el sistema de riego, y era donde nos surgía ese tipo de cosas de que pues a veces no costeábamos. ¿Y a quién le echaban la culpa? ¿Al de ventas? ¿Al Me área tocó, comercial o a quién le decían? sí, en este caso al de ventas, porque era pues siempre hay que cotizar un poco más por cualquier imprevisto. Pero fueron como 3 ocasiones, o sea, hay muros pequeños, o sea, no, era parte del aprendizaje. Este, ahorita con todo esto que ha sido la pandemia, quédate en casa, han, ¿cómo han vivido toda esta experiencia relacionada a jardinería artística?
ha habido clientes que les han dicho, mándame todos los materiales y yo lo voy a hacer ahorita que estoy en mi casa, o no se ha dado eso? Afortunadamente, el servicio lo requieren más constantemente porque están en su casa y no les gusta ver el pasto crecido. Entonces, ha sido para nosotros un incremento en la cuestión de los mantenimientos porque se hacen más constantes. Lo que sí implementamos son las medidas, en este caso de seguridad sanitarias, para dar un servicio completo, o sea, que nosotros no seamos foco de transmisión para los clientes y en este caso también el personal de jardinería artística. Te voy a consultar, ¿no? Ahorita. Por ejemplo, ¿qué se necesita para que un pasto tenga vida? Ya vamos a empezar con la consultoría gratuita, ¿no? Claro. ¿Qué se necesita? Son dos principales cosas. Es el sol. El pasto requiere la mayor parte del día que le dé un sol directo, y el riego. El riego debe ser cada tercer día. Con que tú tengas esas dos cosas, créeme que el pasto se te va a dar. Porque hay ocasiones que tal vez tienes un árbol frutal o alguna casa, ya sea tuya o de algún vecino, que proyecte una sombra muy constante sobre el área de pasto, y ahí se va a ver súper marcado porque no se va a dar el pasto. Entonces, lo principal es el factor del sol directo y el agua, el riego. Ok. ¿Cómo viven ustedes el día a día con las cuestiones de todo lo que viene siendo para jardines, pero que no son naturales? O sea, hay un auge al día de hoy, todo lo que es artificial. O sea, aquí en la Ciudad de México, o en qué lugares está teniendo más demanda, y si ustedes también hacen este tipo de trabajos. Claro, sí, lo que nosotros hacemos es adaptarnos a la decoración natural como artificial. Principalmente lo artificial en esta época se está dando lo que son muros verdes artificiales en exterior. Muchos mallas ciclónicas prefieren no ver la malla y ponemos lo que es el muro verde artificial. En lo que son interiores, donde algunas personas, no sé, debajo de las escaleras quieren un pequeño paisaje para que no se vea ese espacio desperdiciados. Como no hay una fuente de sol directa, pues por ende no se van a dar las plantas. Entonces ahí es donde implementamos la decoración con planta artificial. Entonces hacemos ese conjunto de lo natural con lo artificial para que haya un equilibrio. O sea, para que también puedas tener un espacio verde en el interior de tu casa, y sin embargo, o sea, conjuntando esa parte como creativa, que no se vea hechizo. O sea, estamos hablando que no se vean que son de plástico, artificiales, ¿no? De plástico, como dices. Sí. ¿Y qué es más difícil darle mantenimiento? ¿Lo natural o lo artificial? Buena pregunta. No es más difícil lo artificial. Lo artificial. La mayoría de las plantas, bueno, o sea, por el transcurso del tiempo se llenan de polvo, y sí llega a ser un poquito más tedioso la limpieza de literal hoja por hoja para que la planta vuelva a quedar como nueva o siga luciendo. Entonces sí es más complicado el mantenimiento de una decoración en planta artificial. Claro que el tiempo del mantenimiento es más extenso, pero sí es muchísimo más complicado. Y los colores, porque también, ¿no? El tener algo artificial expuesto a la luz, los colores se mantienen o se decolora. Sí, cuando están expuestos, en este caso al sol directo, en el tema de los muros verdes, sí realmente a veces llega 2 o 3 años, dependiendo del material que se llegue a utilizar, que empiezan a decolorarse. ¿Qué dices? Llega el otoño del segundo año y ya, hasta ahí llegó, ¿no? Ya nunca más volvieron a ser verdes, ¿no? Ya quedaron todas cafés, negras, ¿no? Te voy a hacer otra pregunta. ¿Alguna vez has tenido o han tenido algún problema económico o financiero que les ha generado la incertidumbre
de decir, vamos a dedicarnos a algo. El otro día teníamos una entrevista y nos decía, ¿no? Llegó el momento que mi familia me decía, oye, tanto que estudiaste para que sigas en esto, ¿no? Ya búscate un trabajo. ¿Ustedes han tenido esa visión? ¿Ha llegado ese momento de decir, señores, la jardinería ya no es negocio y pues tenemos que hacer otra cosa? Afortunadamente, no ha llegado ese punto, o sea, de decir, con la jardinería ya no la veo llegar. O sea, decir, no, hoy no salió para los sueldos, o sea, lo básico con el personal. Y te digo por qué, porque jardinería artística ha tenido una disciplina desde sus inicios, de que cuando hay muy buenos tiempos, aún así hay que aplicar la austeridad para que cuando vengan tiempos, por ejemplo, como puede ser una crisis como esta, poder permanecer en el tiempo. Y eso nos ha hecho durar todos esos 35 años en un estándar, de decir, jardinería artística sigue siendo la empresa que da un servicio de calidad, sea la época que sea. Sigue siendo la empresa de hace 30 años, ¿no? Exactamente, sí. Sí, y eso es a base de la disciplina en esta parte interna que uno como emprendedor debe tener, de limitar sus gastos a lo que es indispensable. No sé, se puede decir, tú tienes tu sueldo, no porque a lo mejor hayas tenido mucho trabajo en esta temporada, vas a aumentarte un sueldo, no, o sea, tú debes de tener una base donde tú ya tus finanzas personales las debes de organizar para que cuando haya una crisis puedas sobrevivir. Ahorita vamos a poner un extracto de un video, ¿no? Que sale ahí en DN, ¿cómo se llama? DN 40, ADN 40, ¿no? Y que es un muro verde que ustedes hicieron, ¿no? Así es. Que por aquí lo busquen, ¿no? En lo que lo buscan, vamos a continuar. Iba a preguntar, ¿han tenido al día de hoy demandas, llámese de cualquier tipo, de Profeco, laborales, fiscales, penales, relacionados a jardines, a jardinería artística? ¿Sí? Afortunadamente no. Nada de divorcios, nada de pensión, sí, nada del torito, nada, sí, no. Estos no cuentan, ¿eh? Nada de que sí. llevaron ¿no? ¿Sí han tenido, no han tenido? No, afortunadamente no. Incluso de la parte laboral que puede ser en unas ocasiones algo delicado, siempre igual con el personal hemos sobrellevado bien las cosas. O sea, tratamos tanto a nuestros clientes como a nuestro personal de la manera que se merecen y por ende no hemos tenido nunca una demanda. Ok. A ver, creo que ya por acá tienen el video. A ver si lo podemos... A ver si se puede. Sí. Mira, ahí está. Sí. Este segmento de Ganar, Ganar TV, espacio de la televisión mexicana para hablar acerca de la responsabilidad social y la sustentabilidad de las empresas. El día de hoy, y de forma muy importante, tenemos un tema por demás coyuntural por el Día Internacional de la Mujer. Y nos da muchísimo gusto contar con Evelyn. Platícame algo sobre este muro que aparece en esta cápsula, porque de entrada sabemos que ustedes lo hicieron, ¿no? Sí. Lo hicieron para Monk Studio y precisamente para realizar estas cápsulas en ADN 40, pero a ver, dime qué es, o sea. Sí, de inicio, las necesidades, en este caso de Monk Studio, era, ese muro ustedes ahorita lo ven de una manera uniforme, pero se puede hacer en 3 secciones para que uno, el almacenamiento pueda ser más fácil, y la otra, cuando tú lo vuelvas a poner de una manera igual muy práctica,
se vea así, impecable, como si no hubiera ninguna división. Si ustedes lo notan, se ve un muro como si fuera de una sola pieza. Entonces, esa es la creatividad que tenemos de que si el cliente me pide algo especial, o sea, literal me está pidiendo armar un muro en 3 partes para que cuando él decida pueda quitarlo. Entonces, se debe de ver bien, porque, digo, si se hubieran visto las rayitas de cada división, es algo que demerita el trabajo. Entonces, tenemos esa visión del satisfacer al cliente y superar sus expectativas. O sea, el cliente llega con ustedes y él les da la idea esencial, Sí. y ustedes podríamos decir que la perfeccionan. Exactamente. Sí. Okay. Los clientes nos piden paisajes y nosotros les entregamos un paraíso. Ok, ya, fíjate, ya me estás convenciendo, ¿eh? Por ahí tengo unas tierritas ahí medio, ¿cómo se llama? Secas, ¿no? Que Sí. necesitaríamos poner algo. Platícame, ¿alguna vez han firmado algún documento sin tener conocimiento de qué es? No, afortunadamente no siempre. En este caso, cuando damos el servicio a empresas, siempre es por un contrato, ya sea que nosotros se los otorguemos o ellos nos lo dan, pero siempre hemos visto bien las letras chiquitas, o en su caso, cuando necesitamos una asesoría legal, pues nos acercamos con un experto para que nos ayude. Ok. ¿Qué has pensado cuando, o mejor dicho, qué pasó por la mente de ustedes cuando se percataron que como emprendedores no todo era ganancia? Sí, o sea, cuando iniciaron o cuando empezaron con las fuentes, y por ahí nos comentabas, ¿no? Tuvieron los primeros conflictos de punto de equilibrio y todo eso. O sea, Claro. ¿qué pasaba por su mente cuando se percataron que no todo era ganancia, que no era tan simple el hecho de decir, el cliente que tengo y que le hice un jardín, ahorita él me va a comprar un servicio para hacerle una fuente? O sea, ¿qué pasó por su mente? El hecho de jardinería artística, el principal factor es que el cliente quede a gusto con el servicio y que salga para el sueldo de los chavos. Lo demás ya es ganancia. Sí, lo demás es donde tienes que hacer el ajuste, ¿no? O sea, si en ese proyecto te viste tan limitado, o sea, aprendes, eso es parte del aprendizaje. O sea, para el siguiente ya contemplas un margen mayor para recibir una ganancia. O sea, el trabajo lo haces por amor, pero por ende debes de tener una parte económica para poder seguir innovando. ¿Qué dices? No de puro amor vive el hombre, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. No soy como las plantitas que nada más de agüita y sol viven. Una pregunta. ¿Todas las plantas, tanto naturales y artificiales, son de aquí o hay plantas que vienen de otros países? La mayoría de las plantas que nosotros manejamos son endémicas de aquí, de la zona donde nosotros estemos realizando el proyecto. Por ejemplo, los proyectos que tenemos aquí en la Ciudad de México o el área metropolitana, regularmente las plantas las adquirimos en los principales mercados, el mercado de Madreselva o el mercado de Cuemanco, que vienen plantas directamente de las chinampas de Xochimilco. Esto lo hacemos porque son plantas ya climatizadas, que ya están, ya están dadas aquí en el ambiente. Cuando nos surge un proyecto en algún otro estado de la República, lo que hacemos es ir a los viveros locales para adquirir las plantas que de igual manera ya están acostumbradas al clima. Porque si nosotros empezamos a llevar plantas de la Ciudad de México incluso a Morelos, que no es tan larga la distancia, hay una gran diferencia en cómo la planta se empieza a desarrollar. Cuando un cliente quiere una planta, no sé, extranjera, realmente se hace un estudio si realmente se va a dar. O sea, entonces,
me estás diciendo que si yo llego a ir a, no sé, se me ocurre, a Veracruz y me gusta una planta, el hecho de que me traiga esa planta, se puede pensar que se me va a morir estando en la Ciudad de México. Así es. ¿Sí? Sí, hay una gran probabilidad porque si hablamos de Veracruz, el clima es muy, muy diferente. O sea, son plantas que regularmente su metabolismo está acostumbrado a esa zona y vienes a la Ciudad de México y es un clima más frío o más templado, o sea, sí hay un gran riesgo de que se pueda secar. O sea, entonces no es tan recomendable el traer plantas de otros estados, puesto que las mismas sí pueden Pueden tener problemas al llegar aquí. Sí. O incluso muchas de las veces llegan a un proceso de adaptación. Si es en el caso de un árbol, lo que pasa es que llega, digamos, tú traes un árbol de Veracruz o una palmera, la traes a la Ciudad de México, se le caen todas las hojas, pareciera que se está muriendo, pero no, es parte de la adaptación, vuelve a retoñar. Pero en ese lapso de tiempo es donde hay que ayudarla con fertilizantes para que empiece de nuevo su ciclo. ¿Cuál ha sido la planta, árbol o no sé, que han tenido complicaciones en obtenerla? O sea, ¿cuál ha sido esa que dicen, chin, sí nos pidió algo? Sí, algo ilegal. O sea, sí. una planta, ¿no? O sea. Sí, en el tema de las cactáceas, realmente no recuerdo el nombre de la especie, pero hubo un cliente que nos la pidió. Y ahí entramos a lo mejor en el marco legal. Hay cactáceas que ya están protegidas, entonces no son fáciles de conseguir. Son de las que son de espinas, ¿no? Como unas bolitas. Exactamente, sí. En este caso sí era una biznaga, que era una bolita. Esta es una biznaga. No recuerdo el nombre, pero esa biznaga ya estaba protegida, entonces por ende ya no se puede comercializar. Entonces ahí sí fue un rotundo no, no podemos conseguirla porque sí es un súper problema. Ok, o sea, hay especificaciones jurídicas relacionadas a las plantas, o sea, no. Así es. O sea, no es tampoco así tan simple de, ¿qué crees? Voy sobre la carretera y me encontré un cactus, ya lo arranqué y ya me lo subí a la camioneta. O sea, puedo estar cometiendo un ilícito. ¿Qué crees, Ricardo? Creo que te perdí. Ahí está. Ahí está. Sí. Te perdí. Ahí está. ¿Ya? Sí, ¿Me oyes? A ver, déjame. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya me oyes más? Sí. ¿Ya? Sí, ya, súper. Ya. Te comentaba, o sea, dentro del mundo de las plantas también hay ciertas regulaciones. O sea, yo puedo agarrar, me voy hacia, no sé, Tehuacán, que es zona desértica, ¿sí? Me encuentro un cactus, me gustó, lo arranco, me lo subo a la camioneta. Pudiera ser que estoy cometiendo algún delito. Sí, y hay delitos graves, ¿eh? Créeme que hay delitos que sí puedes llegar a la cárcel, literalmente, porque hay plantas que sí ya están protegidas. Tú las puedes ver porque es, o sea, parte del paisaje, pero si tú llegas y te las llevas y si por alguna revisión se dan cuenta que, o sea, que tú la tienes, o sea, sí te puede causar un gran problema. Fíjate, eso no, pues no sabía, ¿no? O sea, sí. El estar, ¿cómo se llama? Ya sabes, ¿no? No falta que cuando uno sale de vacaciones llévate la plantita que está aquí, ¿no? Ya me llevé un arbolito. Sí. O sea, y todo esto, ¿quién lo ve? O sea, todas las cuestiones legales. ¿Tienen ustedes a algún experto? ¿Les toca esa parte a ustedes? ¿Están asesorados? Sí. En la parte de lo que son, en esa parte de regulaciones, lo que nosotros hacemos cuando es una planta o un nombre que nos da el cliente que quiere esa planta en especial, lo que hacemos es investigar si no está regulada. En este caso, directamente con nuestros proveedores. Tenemos un proveedor especial de cactáceas y le decimos, ¿sabes qué? Quiero este tipo de biznaga.
y él es el que nos da, en este caso, la información de decir si es comercial y te la puedo traer, o esa planta ya por ende no está protegida y ya no se puede comercializar. Te voy a hacer una pregunta. Nos vamos a salir un poquito del tema, pero entra dentro de las plantas. Ok. ¿Qué opinas de la marihuana? ¿Crees que México llegue a ser, o por lo menos no para consumo, ¿verdad? Pero que en México se pueda tener plantas en los hogares y que se les tenga que dar mantenimiento? O sea, es algo absurdo, pero... Claro. Sí, digamos entrando en la parte no del tema tal vez controversial de que las marihuanas, sus usos y sus aplicaciones, sino viéndolo del lado de nosotros del paisajismo, como parte del paisaje, la marihuana sí puede formar parte de una decoración, o sea, si tú lo ves de este lado paisajista, sí, por supuesto, es una planta que tú la puedes llevar a cabo para tu diseño, porque tú quisiste esta planta, o sea, nos ha tocado así, yo quiero esta planta aquí porque me gusta. ¿Sí? No la consumo, pero yo quiero, por ejemplo, a ver si nos puedes poner esa foto. A ver, ahorita te voy a enseñar la foto. Claro. O sea, pudiéramos decir, en toda esa fuente yo pudiera tener por ahí mi plantita dándole vida. Exacto, yo no quiero la palmera, yo quiero una planta de marihuana ahí que luzca súper padre porque me gusta. O sea, sí se puede hacer, o sea, viéndolo de ese lado paisajista, sí se puede utilizar hacia el paisaje. Ok. ¿Esa planta yo te la tendría que conseguir o ustedes también la consiguen? No, bueno, ahí sí, eso ya nos entramos en temas. Sí, ya entramos en cuestiones de polémica. Mejor ya llegar y que ya esté ahí, ¿no? Oye, claro, quiero una fuente alrededor de mi plantita, ¿no? Que sí hemos tenido experiencias que en algunos jardines nace, o sea, literal, llegamos y está la plantita ahí que está creciendo, o sea, una plantita pequeña. O sea, y en este caso, pues le avisa al cliente que pues, le está creciendo este tipo de planta y él decide si quiere que continúe con su crecimiento o la podamos. ¿Qué te dice? Nada más dale forma, ¿no? Y ahí me dejas las hojitas en este lado, ¿no? Sí, hay algunas ocasiones que sí nos ha tocado que pues dice, pues si ella nació ahí, pues déjenla. O sea, es algo natural que se dio. Uh-huh. No sabemos de dónde vino la semilla, claro está, pero... Así es, ¿no? Sí. Imagínate si encontramos una aquí fue en Periférico, ¿no? Ahí ¿no? Ahí en el Camellón había, o sea, sí, puede haber en la casa, ¿no? Exacto. ¿Qué opinas de los asesores y consultores al día de hoy? O sea, ¿qué opinión tienes sobre ellos? Que son necesarios. Como emprendedor, es necesario que tengas a un experto a tu lado, porque en este caso nosotros como jardinera artística, somos expertos en el arte de jardines, pero no eres un experto en el tema legal, no eres un experto en el tema contable, fiscal. Entonces, por ende, cuando te acercas a ese tipo de asesorías, claro que deben de ser confiables, debes de conocer de su reputación, porque literal, ellos conocen toda la parte como íntima de tu empresa, ¿sí? Pero yo creo que son necesarios porque el emprendedor siempre necesita una ayuda externa. Ok. ¿Y qué opinas de los abogados en nuestros tiempos? Uf. O sea, ¿cómo dicen? ¿Cómo es esa frase? ¿Es un mal necesario? Que son, pues ni modo, pues ya, pobrecitos, a ellos sí les ha tocado sufrir ahorita con la pandemia, ¿no? O sea, claro. Cero juzgados, cero juicios, o sea, ellos sí son los únicos que dices, ¿qué hace, no? Sí. No, pero sí, siempre es necesario una ayuda profesional del especialista en el área. Ok, pues bueno, mira, para cerrar, nos gustaría que
nos dieras unas palabras para los emprendedores que nos vayan a ver. Claro. Que nos digas cuál ha sido tu vivencia, que les des ciertas recomendaciones, o sea, ¿cómo has vivido tú el emprendimiento? ¿Sí? A ver, no, pero espérame, nada más por último. Sí. ¿Sí? En relación con la pandemia, ¿se ha tenido que cambiar la forma de trabajar por parte de jardinería artística? ¿Cuál ha sido esa evolución y ese aprendizaje que les ha dado prácticamente todo esta situación? Uh-huh. El mayor aprendizaje es saber organizar los recursos. En nuestro caso, normalmente una plantilla de jardineros de nosotros constaba de 3 a 4 personas por una camioneta, pero por la situación máximo estamos llevando a 2 personas, pero con este recurso de personas se seguimos satisfaciendo la misma necesidad de mantenimientos al día que hace jardinería artística. Entonces esto nos lleva a que esta mejor organización podemos ser más eficientes, más eficaces, brindando el mismo servicio. Otra de las cosas es la higiene. En sí nosotros ya llevábamos una línea, porque la igual manera cuando tú cortas un pasto o cualquier planta, las tijeras o ya sea la maquinaria que tú utilices, es como nosotros, ¿no? Te cortaste, salió un poquito de sangre, es igual lo mismo con las plantas. Pero si tú con esas mismas tijeras vas y cortas el otro jardín, si el otro jardín tuvo alguna plaga, tú ya se lo estás pasando al siguiente jardín. Entonces es algo que nosotros en sí ya llevábamos de el cuidado con la limpieza de las herramientas. Cada vez que termines un servicio, las limpias, las desinfectas y vas para el siguiente servicio. Entonces, es algo. O sea, fíjate, entonces, ¿un jardín puede enfermar otro jardín? Así es. O sea, nosotros si no tuviéramos el cuidado, pudiéramos estar llevando las plagas de un jardín a los demás servicios que hacemos. ¿Y alguna vez los han contratado para curar un jardín? Sí, incluso dentro de nuestro servicio de mantenimiento incluye el control y enfermedades de plagas del jardín, exclusivamente el jardín. Ajá, porque dentro de un jardín hay plagas incluso que no las puedes ver, que están debajo de la tierra. Son plagas que se comen las raíces de las plantas. Si eres un inexperto, tú te das cuenta ya hasta que la planta se secó. Pero nosotros ya sabemos identificar los puntos cuando sabes que hay una gallina ciega, que es ese tipo de animalitos que viven debajo de la tierra y se comen las raíces. Fíjate, eso es algo nuevo para mí. Mira, aquí estamos viendo algunos diseños. Así es. Por ejemplo, con esas figuritas que ustedes ven de los venaditos, los caballos, con eso inició jardinería artística. Ese fue el primer producto o servicio que empezamos a dar. Porque fíjate que yo recuerdo que hace muchos años este tipo de figuras se veían en muchos lados. Sí. Era muy común, ¿sí? Pero de un tiempo para acá ya no, o sea, ya no se ve, ya casi no los encuentras. ¿Por qué fue esto? O sea, ¿es por el mantenimiento o porque las plantas ya dieron su vida útil? Sí. Mira, por ejemplo, incluso con esto te voy a responder un poquito de la pregunta anterior que me hiciste del consejo hacia los que están emprendiendo. Uno como emprendedor y después como empresario debe de saber identificar las curvas del éxito. A nosotros, cuando iniciamos, el éxito eran las esculturas en planta natural y estaba en el top. Pero es ahí donde debes de saber identificar de que el éxito que te hizo de las esculturas en planta natural o el producto que tú estés ofreciendo no va a ser para siempre. En nuestro caso lo que pasó, empezaron a haber más competencia, empezaron a haber precios muchísimo más económicos, o sea, ya no podíamos en esa parte competir. Y entonces ahí es donde Jardinería Artística innovó y empezó con otro nuevo producto que fueron las cascadas. Ya es donde sueltas
nosotros ya soltamos las esculturas en planta natural, las seguimos haciendo pero por pedidos especiales. Anteriormente, cuando era el top, lo que hacíamos era tener un invernadero completo de esculturas, de las figuras que tú te puedas imaginar. El día de hoy, ese invernadero ahora se utiliza para los materiales que utilizamos para las cascadas. Entonces, uno como empresario, como emprendedor, el producto que te está haciendo exitoso el día de hoy, probablemente no sea para siempre. Algo tienes que hacer, innovarlo, cambiarlo, hacerle algo, pero tienes que saber identificarlo. Tienes que ir mejorando, ¿no? Tienes que ir avanzando conforme a la demanda, ¿no? Exacto. O incluso la moda, las esculturas en planta natural, mucho tiempo fue la moda, que todos tenían su Mickey Mouse, su venadito, pero ahorita la gente simplemente ya no le atrae. Sí, yo recuerdo que en jardines públicos, ¿no? Había esas figuras, en zoológico, creo que también, ¿no? Llegó el momento en el que ya dejó, como dices, a lo mejor fue una etapa de moda de auge, ¿sí? Y que, pues bueno, ya fue. ¿Crees que algún día regrese con eso de que estamos viendo que va regresando modas de antaño? ¿Regresará algún día las figuras? Probablemente sí. La gran ventaja de las esculturas, mucho tiene que ver tal vez en un personaje que se esté viendo mucho, puede ser alguna figura animada, algo así. O sea, puede llegar, pero en este caso, a lo mejor el día de hoy no es la prioridad. Sí, sí. ¿Alguna figura que hayas dicho, sí, no creo poder hacerla, o que tú recuerdes una figura así Sí. extrovertida, no sé, o sea, una figura? Sí, mira, en la cuestión de las esculturas naturales, realmente, y te soy sincero, es así, yo no las sé hacer, es así. Ver. Sí, pero la que yo vi, mi papá es el que él la sabe hacer, pero yo sí, la primera fotografía así como que vi, es de un arbusto y un hombre como que lo está abrazando. De hecho, o sea, se ve como raro, o sea, es como si un hombre así, estuviera abrazando una pelota. Entonces sí se veía como raro y sí es extrovertido, o sea, sí. Decías, ¿quién sabe qué sea esto, no? Sí, pero así lo pidieron, entonces. Lo que pida el cliente, ¿no? Exacto. Pues bueno, pues creo que ya fueron las palabras, ¿no? Ya también. No sé, algo más que quieras añadir, decir, de cierre. Estamos ahí pasando los teléfonos, también sus redes, donde los pueden localizar, ¿no? Ya sabemos que podemos tener nuestro jardín en donde sea. la sala, ¿no? Sí. Tener un jardín donde nosotros queramos, nada más es cuestión de, pues, de imaginación, ¿no? Yo creo que Exacto. Es más, incluso tú te despreocupas. Tú dime, yo quiero algo aquí, quiero algo hermoso. Y nosotros nos encargamos de mover cielo y tierra y plantas para que tú tengas tu espacio que tú quieres. Ok. Pues bueno, te agradezco mucho, Eduardo, por aceptarnos esta invitación, conocer un poquito del trabajo que ustedes hacen, de esta experiencia que tienen como innovadores, ¿sí? Como bien comentas, parte del emprendedor es el innovar, ¿sí? El no quedarse con lo mismo, sino esa necesidad de ir creciendo, innovando, y pues dejarse llevar sobre lo que la gente va pidiendo, ¿no? Como bien indicas, siempre se han manejado sobre la misma línea, ¿sí? Exacto. Después de 30 años, pues han innovado, ¿sí? Como dices, empezaron con un segmento, y pues bueno, ahorita ya son 2 segmentos, 3 segmentos, y pues tal vez todos aquellos que falten, ¿no? Así es. ¿Quieras agregar algo adicional ya para despedirnos?
Sí, claro. Pues principalmente para las personas que están iniciando en este camino del emprendimiento, créanme que no les va a ir bien. No les va a ir bien, les va a ir muy mal. Lo primero que tienen que saber el emprendedor es Sí, de tener un trabajo alterno para seguir manteniendo el emprendimiento, si no, sí. Pero lo que sí van a experimentar es que cuando ustedes estén en su punto más bajo donde digan esto no me va a funcionar, es donde ustedes van a descubrir su pasión. Y es el punto de inflexión, donde ahí le van a echar toda la carne al asador y van a decir, o esto sale o esto sale. Y créanme que de ahí el éxito está enfrente de ustedes. O sea, no se rindan. pues sí, así es el emprendedor eso es algo que los distingue, ¿no? El no rendirse. Pues muchas gracias, Jardinería Artística, ¿no? Te Gracias. agradezco mucho, Eduardo, que nos hayas aceptado esta invitación y pues bueno, Igual. nos despedimos y pues no queda más que visiten tu página porque tienes muchas cosas, que en verdad uno no creería Que se pueda hacer. que se puede hacer exactamente, ¿no? Sí. Pues muchas gracias, nos despedimos. Gracias, también. Muy bien. Y muchas gracias por el espacio y cualquier cosa estoy a sus órdenes, cualquier ayuda, adelante. Pues gracias, nos despedimos, que estén muy bien y hasta luego. Hasta luego.